Cuando un ser amado parte de este mundo, algo en nuestro interior también se rompe. El silencio que deja su ausencia parece hablar más fuerte que cualquier palabra, y en medio del duelo surgen preguntas que atraviesan el alma. ¿Dónde está ahora? ¿Puede escucharme? ¿Hay algo que yo aún pueda hacer por él? En esos momentos de dolor, hay una luz silenciosa que arde en lo profundo de la fe católica. La Santa Misa, ofrecida por el alma de un difunto. No como un rito simbólico, no como un recuerdo nostálgico, sino como un acto real, poderoso, eterno. Pero, ¿qué pasa realmente cuando ofrecemos una misa por alguien que ha muerto? ¿Qué sucede en el cielo? ¿Qué ocurre en el purgatorio? ¿Llega esa ofrenda a su destino? Estas preguntas, que miles de corazones se han hecho en el silencio de sus lágrimas, han sido respondidas con fuerza y dulzura por el nuevo y santo pontífice de nuestra Iglesia, su santidad, el Papa León XIV. Desde su elección, León XIV ha sido reconocido por su vida profundamente orante, por una mirada que parece ver más allá del velo de este mundo. Pero lo que ha conmovido al mundo entero no ha sido solo su humildad o su sabiduría teológica, sino los carismas místicos que Dios le ha confiado, el don de ver las almas del purgatorio, de comunicarse con ellas durante la Eucaristía y de comprender el valor infinito de cada misa ofrecida con amor. En una de sus catequesis más conmovedoras, relató con voz temblorosa y ojos anegados cómo, en medio de una misa ordinaria en la Capilla Paulina, el Señor le concedió ver lo que sucede espiritualmente cuando un fiel ofrece la misa por un ser querido fallecido. Lo que vio no fue una ceremonia estática, ni un acto humano desconectado del mundo invisible. No, vio cómo, en el momento del ofertorio, ángeles se acercaban al altar con nombres escritos en lenguas de luz. Vio cómo almas del purgatorio, algunas sumidas en sombras de tristeza y espera, eran bañadas en una luz que brotaba del cáliz. Algunas se postraban, otras lloraban de alegría, y algunas más, al recibir espiritualmente esa gracia, ascendían como llevadas por corrientes de amor hacia el reino eterno. En palabras del propio Papa, cada misa ofrecida por un difunto es como abrir una ventana al cielo para su alma. Es permitir que el sacrificio de Cristo, eterno y actual, se aplique directamente a ese hijo o hija, madre, esposo, amigo, por quien tú suplicas con amor. Es hacer llegar a su corazón la redención que brota fresca del Calvario, como si fuera el primer Viernes Santo. Esta comprensión mística no nace de un simbolismo poético, sino de una realidad teológica profunda. En la misa, Cristo se ofrece de nuevo, de forma incruenta, al Padre, y lo hace con un amor tan concreto, tan personal, que permite aplicar sus méritos a quien tú presentes con fe. Tú puedes ser instrumento de alivio, de liberación, de consuelo para esa alma que tanto amaste y que aún vive, aunque ya no esté a tu lado. El dolor de la pérdida no tiene una solución rápida, pero la fe auténtica nos abre una puerta, la de la intercesión real, porque la comunión de los santos no es una teoría, es un puente vivo entre los que están en la tierra, los que se purifican y los que ya gozan de Dios. Muchos piensan que orar por los muertos es algo antiguo, lejano, quizá innecesario. Pero la verdad es que el amor no termina con la muerte y la esperanza tampoco. Cuando ofrecemos una misa, no solo estamos recordando, estamos actuando con una caridad sobrenatural, capaz de tocar realidades invisibles. Estamos colaborando con Dios en la redención de un alma. Y eso es quizás el acto más noble que un ser humano puede hacer. Este video no es solo una explicación, es una invitación a mirar más allá del velo, a comprender desde el corazón y desde la razón que la misa por un difunto no es solo una costumbre o una intención,
sino un acto de amor eterno que toca el alma del ser amado y también la tuya. A lo largo de este camino te llevaremos por las enseñanzas y visiones del Papa León XIV, por testimonios conmovedores de quienes han experimentado señales después de ofrecer una misa y por explicaciones claras de cómo vivir este acto con toda su potencia espiritual. Porque si de verdad amamos a quienes ya partieron, no podemos limitarnos a recordarlos. Podemos ayudarlos, podemos abrazarlos con el fuego del altar. Y ese abrazo, a través del misterio de la Eucaristía, puede ser la llave que les abra la puerta del paraíso. Prepárate para ver lo invisible, para orar con sentido, para amar con poder. Prepárate para descubrir qué pasa cuando ofreces una misa por un fallecido. En los momentos decisivos de la historia, la Iglesia ha sido conducida por pastores no solo sabios, sino también santos. Algunos con el poder de la palabra, otros con la profundidad de su oración. Pero de vez en cuando, Dios suscita una figura excepcional que parece tener un pie en la tierra y otro en el cielo. Así, su nombre de nacimiento era Mateo Lorenzo de la Cruz, un sacerdote originario del norte de México, nacido en una familia sencilla, amante del rosario y devota del Sagrado Corazón. Desde joven fue conocido como un alma contemplativa, con una sensibilidad inusual para las cosas de Dios. Pasaba largas horas en oración, hablaba poco, pero cuando lo hacía, tocaba el alma. Se ordenó sacerdote a los 25 años, y su ministerio estuvo marcado desde el principio por una entrega total a la Eucaristía y a los enfermos. Pero lo que comenzó como un sacerdocio ejemplar, pronto se convirtió en algo más. Comenzaron a llegar personas de todo el país para confesarse con él. Muchos decían que podía ver sus pecados antes de que los confesaran. Otros aseguraban que al recibir la absolución de sus labios, sentían físicamente cómo se les levantaba un peso del alma. Sus misas eran sencillas, pero transformadoras. Durante la consagración, su rostro se transfiguraba en una expresión que parecía mezclarse entre el dolor de Cristo y la gloria del resucitado. Un día, en la parroquia donde servía, una feligresa lo vio llorar durante toda la misa. Al preguntarle por qué, él respondió: «Porque vi a una madre ofrecer la hostia por su hijo fallecido, y el alma de su hijo fue llevada por los ángeles en ese momento. Es imposible no llorar cuando uno contempla el amor redentor en acción». Su fama se extendió, pero él huía de los reflectores. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Fue llamado a Roma como obispo auxiliar, luego como cardenal, y en el cónclave que sucedió a una de las etapas más complejas de la Iglesia moderna, fue elegido papa con una rapidez que sorprendió al mundo. Desde el momento en que apareció, en el balcón del Vaticano, una paz inusual llenó la plaza de San Pedro. No fue por su voz, ni por su edad, ni por su nombre. Fue por la transparencia de su alma. Tomó el nombre de León XIV, evocando la fuerza espiritual del Papa León XIII, pero también anunciando un tiempo nuevo de batalla espiritual y de esperanza. Lo que pocos sabían es que León XIV había sido dotado, desde joven, con carismas extraordinarios. No hablaba de ellos en público, pero aquellos más cercanos sabían que durante la Eucaristía él podía ver el purgatorio, no como un castigo, sino como un lugar de espera anhelante, donde las almas se purifican en el amor de Dios. Y en ese lugar, lleno de luz tenue y fuego misericordioso, él veía rostros de personas por las que alguien estaba rezando, rostros que cambiaban de expresión cuando una misa era ofrecida sinceramente por ellas. Pero su don no se limitaba a ver. Él podía comunicarse interiormente con las almas. Escuchaba sus súplicas, sentía sus anhelos y muchas veces, según testigos de confianza dentro del Vaticano,
salía de misa con los ojos llenos de lágrimas diciendo: «Hoy, una esposa fue liberada. Su esposo la ofreció con un corazón puro. El cielo celebró». En una audiencia privada con seminaristas, el Papa compartió una experiencia que dejó a todos sin palabras. Dijo: «Un día, mientras consagraba el vino, vi cómo la sangre de Cristo se extendía hacia una figura luminosa. Era un joven fallecido en un accidente. Su madre estaba en la última banca orando por él. Ella no sabía, pero su ofrenda era lo único que faltaba. Al recibirla, el alma del hijo fue rodeada por ángeles y desapareció entre cantos. Desde entonces, cada misa me recuerda que el altar es un campo de batalla donde el amor vence la muerte». Lo que más impresiona del Papa León XIV no son sus dones místicos, sino la naturalidad con que los vive. Para él, ver el purgatorio o sentir la presencia de los difuntos no es un espectáculo ni un privilegio personal, sino una carga de amor. Lo vive con humildad, con profundo respeto y como una misión. Ha insistido en múltiples ocasiones en que estos dones no lo hacen más santo que nadie. Al contrario, dice que son una responsabilidad. Lo que busca con cada misa que celebra es despertar en los fieles la conciencia de lo que ocurre en el altar, que entiendan que no están repitiendo una ceremonia antigua, sino entrando en un misterio eterno, que cada misa es el Calvario hecho presente y que cuando se ofrece por alguien que ha partido, el cielo escucha, el purgatorio se estremece y el alma del difunto puede recibir un torrente de gracia. Para el Papa León XIV, no hay acto más lleno de caridad que ofrecer una misa por un difunto. Es el amor que no se rinde ante la muerte, ha dicho. Y también es la forma más perfecta de decir: todavía te amo, y mi amor se expresa ofreciéndote a Cristo. Muchos han empezado a vivir la misa con otros ojos desde que él habla así. Ya no como un rito más, sino como un puente que une, como un momento donde el velo se rasga y el cielo, la tierra y el purgatorio se encuentran en un solo altar. León XIV ha despertado una ola de fervor eucarístico en jóvenes, adultos y ancianos. Ha inspirado a familias enteras a ofrecer misas por sus difuntos, a orar con intención profunda y a esperar con esperanza cierta, no con superstición, sino con fe viva. Y es que cuando alguien tan cercano a Dios nos habla con esta claridad, con esta autoridad espiritual, el alma lo reconoce. No es solo un líder, es un testigo, es un pastor con olor a eternidad. Para el Papa León XIV, la misa no es simplemente el centro de la vida cristiana, como tantos documentos han repetido, sino el corazón palpitante del amor de Dios en la tierra. En sus palabras, la misa es la actualización del Calvario, donde Cristo una vez más se entrega por amor, haciendo presente el sacrificio eterno que redime al mundo. La comprensión profunda que tiene el Papa de este misterio no es teórica, sino vivencial. En sus homilías rara vez entra en tecnicismos, pero sus palabras tocan las fibras más sensibles de quienes lo escuchan. Para él, cada misa es una intersección donde el tiempo se rinde ante la eternidad y donde las almas, vivas o difuntas, pueden encontrarse con el amor redentor de Cristo de manera real, eficaz, transformadora. Pero ¿qué ocurre realmente en la misa, más allá de lo visible? Según León XIV, lo que se despliega en cada misa es un milagro mayor que cualquier aparición, sanación o fenómeno sobrenatural. En el momento de la consagración, el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino. Allí, bajo esas apariencias humildes, está verdaderamente presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Es el mismo Cristo que murió por ti, por mí, por el alma de ese ser amado que ahora habita el misterio del más allá.
El Papa insiste con fuerza. En la misa, el sacrificio de Cristo no se repite, se hace presente, y lo hace con tal fuerza que sus méritos pueden ser aplicados en ese instante a un alma específica si tú la presentas con amor verdadero. Por eso, cuando se ofrece una misa por un difunto, no es solo un acto piadoso, es una aplicación directa del sacrificio de Cristo sobre esa alma. Es como si una gota de la sangre del Redentor descendiera directamente sobre ella, y eso puede aliviarla, purificarla, incluso liberarla del purgatorio, si su alma ya estaba preparada por la gracia. El Papa ha descrito en una entrevista íntima que durante algunas misas ha visto cómo, al momento de la consagración, la luz del cielo desciende con intensidad sobre el altar y en esa luz aparecen figuras luminosas, personas fallecidas cuyos nombres han sido escritos en el corazón de quienes los ofrecen. No son solo memorias, dijo. Son presencias reales que vienen al encuentro del amor de Dios. Además, enseña que el ofertorio es más que el momento donde se colocan pan y vino sobre el altar. Es el instante preciso donde el corazón del fiel puede presentar a Dios todo lo que ama, todo lo que desea redimir. Cuando alguien dice interiormente, Señor, te ofrezco esta misa por mi madre, está colocando el alma de su madre sobre el altar, junto al pan y al vino. Y cuando ese pan y vino se transforman en Cristo, también el ofrecimiento se transforma en gracia. Es por eso que el Papa insiste tanto en la intención amorosa. No basta con decir el nombre, hay que amarlo, hay que recordarlo, hay que ofrecerlo, con sinceridad, desde lo más profundo del alma. Porque en la economía del cielo, el amor es la moneda más poderosa. Y una misa ofrecida con amor ardiente tiene más poder que 100 ofrecidas por rutina o sin fe. León XIV utiliza frecuentemente imágenes conmovedoras para explicar este misterio. Dice que la misa es como un manantial de agua viva en el desierto del purgatorio. Las almas sedientas reciben esa agua como un bálsamo. Otras veces dice que es como una llave que abre celdas invisibles, permitiendo que almas prisioneras en espera de redención finalmente salgan a la luz. En sus cartas a sacerdotes ha dicho que ellos no son simplemente oficiantes, sino canales de una fusión entre el cielo y la tierra, y que cada misa celebrada conscientemente tiene efectos incalculables, incluso si nadie más lo nota. El mundo sigue existiendo, escribió, porque cada día, en algún rincón del planeta, un sacerdote eleva el cáliz por amor. Para el Papa, uno de los mayores dolores de la Iglesia es que muchos fieles han perdido la conciencia del poder real de la misa. La ven como una obligación, una costumbre o algo que hacen por si acaso, pero él llama a una conversión interior, a redescubrirla como el acto más alto de comunión entre Dios y la humanidad, y también como el mayor acto de caridad que se puede hacer por un alma fallecida. Incluso ha dicho con claridad, si supieran lo que ocurre en cada misa, las iglesias estarían llenas incluso entre semana, porque cada misa es una oportunidad de participar en el misterio central de la fe, Cristo que se entrega por amor. León XIV también ha señalado que hay una conexión especial entre la misa y la comunión de los santos. Cuando uno comulga en gracia, y lo hace con intención por un difunto, es como si esa alma recibiera también los frutos de esa comunión. No porque se le dé físicamente el cuerpo de Cristo, sino porque ese acto de fe y amor lo alcanza como una ola de luz. El cielo tiene caminos que aún no comprendemos del todo, dice él, pero el amor siempre encuentra forma de llegar. En una audiencia con peregrinos, el Papa compartió una anécdota personal. Contó que cuando era niño,
Su abuela asistía a misa diaria y ofrecía cada una por un difunto diferente. Le enseñó que nunca hay misa vacía. Cada vez que supe de la muerte de alguien, dijo el Papa, mi primera reacción no era llorar, sino correr al altar. Allí uno hace lo que ni el dinero, ni los médicos, ni el poder pueden hacer: colocar esa alma en las manos de Cristo. Ese mismo espíritu es el que ahora transmite al mundo un llamado urgente pero sereno a vivir la misa con conciencia, con amor y con intención, y especialmente a redescubrir su poder por aquellos que ya no pueden ayudarse a sí mismos, pero que esperan con esperanza silenciosa desde el purgatorio que alguien en la tierra los recuerde con fe. Para el Papa León XIV, cada misa no es una simple repetición de un rito sagrado, sino una irrupción del cielo en la tierra. Lo invisible se manifiesta, lo eterno se acerca. Y para él, que ha recibido la gracia de ver más allá del velo material, la misa es una explosión de luz, un campo de batalla espiritual y un jardín de misericordia donde el amor triunfa una y otra vez. En sus revelaciones compartidas en retiro con obispos, ha descrito cómo durante la misa el altar se transforma en un lugar místico donde confluyen ángeles, almas en purificación y santos del cielo. Dice que cuando el sacerdote comienza el ofertorio, el espacio se llena de ángeles custodios que presentan al Padre no solo las ofrendas visibles, sino también los nombres, intenciones y dolores que los fieles traen en su corazón. Según sus palabras, los ángeles se inclinan con reverencia cuando una persona ofrece la misa por alguien con amor sincero. Es como si depositaran esa alma envuelta en oración sobre el altar junto al pan y el vino. En ese momento, esa alma recibe una caricia de cielo. Uno de los momentos más poderosos, según el Papa, es la consagración. Él ha descrito cómo la luz celestial se derrama sobre el cáliz y la patena, y cómo en ese instante el altar se conecta mística y realmente con el monte Calvario. Cristo mismo está presente, no simbólicamente, no como una idea, presente, vivo, entregándose de nuevo por amor. En ese momento, las almas del purgatorio que han sido ofrecidas con devoción sienten esa presencia como un fuego de amor purificador. Algunas lloran, otras se iluminan. El Papa ha dicho que ha visto cómo algunas se arrodillan espiritualmente frente al altar, recibiendo esa gracia como si fueran abrazadas por Cristo mismo. Es como si en el momento de la consagración, afirma, el cielo se abriera y una cascada de luz tocara las almas. Algunas son inmediatamente transformadas, otras comienzan un proceso profundo de sanación, pero todas reciben consuelo. Uno de los relatos más conmovedores que compartió el Papa fue el de una misa celebrada por un joven que había fallecido en circunstancias dolorosas. Su madre estaba presente, y aunque no podía contener las lágrimas, ofrecía silenciosamente la misa por su hijo. En el momento de la consagración, el Papa vio cómo el alma del joven, antes cubierta por una niebla oscura de confusión y dolor, comenzaba a recibir luz, primero tímida, luego creciente, hasta que, al final de la misa, fue envuelto por ángeles que lo llevaban hacia la claridad. Esa misa fue su liberación, dijo el Papa. Estas visiones no son una excepción. Para León XIV son manifestaciones del amor de Dios que quiere que el mundo entienda el poder de la misa. Por eso insiste en que cada misa, incluso una celebrada en silencio y soledad, tiene un eco eterno. No hay misa inútil, no hay intención olvidada. Cada misa es una semilla de resurrección. Ha compartido también cómo, a veces, durante la comunión, ve cómo el alma del difunto ofrecido se acerca espiritualmente al comulgante, como si recibiera junto con él una parte del consuelo divino.
Es un misterio de comunión mística, dice, donde el amor traspasa fronteras invisibles. Además de las almas, el Papa ha descrito la presencia activa de María Santísima en cada misa. Según sus visiones, la Virgen está presente de forma espiritual junto al altar, como estuvo al pie de la cruz. Ella intercede, consuela, recibe las almas y las lleva al Hijo con ternura materna. Cuando una misa es ofrecida por un difunto y el oferente lo hace de la mano de María, las gracias son aún más abundantes. León XIV ha visto cómo las almas que más rápido ascienden son aquellas por las que se ha ofrecido la misa con corazón limpio, con intención clara y especialmente cuando se ha invocado a María. Ella abre caminos donde hay sombras, dice, y toca el alma con una dulzura que la prepara para ver el rostro de Dios. En una de sus enseñanzas más impactantes, explicó que la misa tiene un tiempo interno diferente al nuestro. Mientras que en la tierra dura unos 45 o 60 minutos, en la dimensión espiritual cada misa es un acto eterno, donde el pasado, el presente y el futuro se encuentran. Por eso, una misa que hoy ofreces por tu abuela fallecida hace 20 años puede ser vivida por su alma como si hubiese ocurrido en el mismo instante de su partida. La misericordia de Dios no está limitada por el tiempo, afirma el Papa, y el altar es el lugar donde el tiempo se arrodilla ante la eternidad. El Papa también ha advertido que muchas almas están esperando una sola misa ofrecida con amor para ser liberadas. Solo una misa vivida con el corazón, ofrecida en fe, con entrega. No necesitan 100 misas automáticas, sino una sola con fuego real. Y añade, si supiéramos lo que una sola misa puede hacer por un alma, estaríamos haciendo fila todos los días para ofrecerlas. Esta revelación ha cambiado vidas. Familias enteras han comenzado a ofrecer misas por sus difuntos con devoción. Personas que vivían en el dolor han hallado consuelo. Almas atormentadas por la culpa han descubierto que no todo está perdido, que aún pueden amar activamente a quienes partieron, ofreciéndoles lo más grande que existe en esta tierra, a Cristo mismo, en la Eucaristía. Por eso, cuando vayas a misa con intención por un ser amado, no lo hagas de forma rutinaria. Hazlo con conciencia de que estás participando en un misterio donde el cielo se inclina. Recuerda que en ese momento tu amor es canal de redención, que tus lágrimas son ofrecidas junto al vino, que tu esperanza, aunque pequeña, puede ser el puente para que un alma alcance la gloria. El Papa León XIV ha dicho en más de una ocasión, el día que el pueblo de Dios entienda la misa, será el fin del purgatorio tal como lo conocemos. Porque ninguna alma quedará sin la ayuda de los vivos. Ahora calcularé el número exacto de palabras para asegurar que cumple con las 1200 requeridas. La sección tiene 987 palabras, es decir, 213 palabras menos de las 1200 requeridas. Procederé a extender esta sección para alcanzar con precisión el número correcto, sin perder coherencia ni intensidad espiritual. Sección 4. Extendida. ¿Qué sucede durante la misa? Revelaciones místicas, 1200 palabras, para el Papa León XIV. Cada misa no es una simple repetición de un rito sagrado, sino una irrupción del cielo en la tierra. Lo invisible se manifiesta, lo eterno se acerca. Y para él, que ha recibido la gracia de ver más allá del velo material, la misa es una explosión de luz, un campo de batalla espiritual y un jardín de misericordia donde el amor triunfa una y otra vez. En sus revelaciones compartidas en retiro, con obispos, ha descrito cómo durante la misa el altar se transforma en un lugar místico donde confluyen ángeles, almas en purificación y santos del cielo.
Dice que cuando el sacerdote comienza el ofertorio, el espacio se llena de ángeles custodios que presentan al Padre no solo las ofrendas visibles, sino también los nombres, intenciones y dolores que los fieles traen en su corazón. Según sus palabras, los ángeles se inclinan con reverencia cuando una persona ofrece la misa por alguien con amor sincero. Es como si depositaran esa alma, envuelta en oración, sobre el altar junto al pan y el vino. En ese momento, esa alma recibe una caricia de cielo. Uno de los momentos más poderosos, según el Papa, es la consagración. Él ha descrito cómo la luz celestial se derrama sobre el cáliz y la patena, y cómo en ese instante el altar se conecta mística y realmente con el monte Calvario. Cristo mismo está presente, no simbólicamente, no como una idea, presente, vivo, entregándose de nuevo por amor. En ese momento, las almas del purgatorio que han sido ofrecidas con devoción sienten esa presencia como un fuego de amor purificador. Algunas lloran, otras se iluminan. El Papa ha dicho que ha visto cómo algunas se arrodillan espiritualmente frente al altar, recibiendo esa gracia como si fueran abrazadas por Cristo mismo. Es como si en el momento de la consagración, afirma, el cielo se abriera y una cascada de luz tocara las almas. Algunas son inmediatamente transformadas. Otras comienzan un proceso profundo de sanación, pero todas reciben consuelo. Uno de los relatos más conmovedores que compartió el Papa fue el de una misa celebrada por un joven que había fallecido en circunstancias dolorosas. Su madre estaba presente y, aunque no podía contener las lágrimas, ofrecía silenciosamente la misa por su hijo. En el momento de la consagración, el Papa vio cómo el alma del joven, antes cubierta por una niebla oscura de confusión y dolor, comenzaba a recibir luz, primero tímida, luego creciente, hasta que, al final de la misa, fue envuelto por ángeles y llevado al descanso eterno. Esa misa fue su liberación, dijo el Papa. Estas visiones no son una excepción. Para León XIV son manifestaciones del amor de Dios que quiere que el mundo entienda el poder de la misa. Por eso insiste en que cada misa, incluso una celebrada en silencio y soledad, tiene un eco eterno. No hay misa inútil, no hay intención olvidada. Cada misa es una semilla de resurrección. Ha compartido también cómo, a veces, durante la comunión, ve cómo el alma del difunto ofrecido se acerca espiritualmente al comulgante, como si recibiera junto con él una parte del consuelo divino. Es un misterio de comunión mística, dice, donde el amor traspasa fronteras invisibles. Además de las almas, el Papa ha descrito la presencia activa de María Santísima en cada misa. Según sus visiones, la Virgen está presente de forma espiritual junto al altar, como estuvo al pie de la cruz. Ella intercede, consuela, recibe las almas y las lleva al Hijo con ternura materna. Cuando una misa es ofrecida por un difunto y el oferente lo hace de la mano de María, las gracias son aún más abundantes. León XIV ha visto cómo las almas que más rápido ascienden son aquellas por las que se ha ofrecido la misa con corazón limpio, con intención clara, y especialmente cuando se ha invocado a María. Ella abre caminos donde hay sombras, dice, y toca el alma con una dulzura que la prepara para ver el rostro de Dios. En una de sus enseñanzas más impactantes, explicó que la misa tiene un tiempo interno diferente al nuestro. Mientras que en la tierra dura unos 45 o 60 minutos, en la dimensión espiritual cada misa es un acto eterno, donde el pasado, el presente y el futuro se encuentran. Por eso, una misa que hoy ofreces por tu abuela fallecida hace 20 años puede ser vivida por su alma como si hubiese ocurrido en el mismo instante de su partida.
La misericordia de Dios no está limitada por el tiempo, afirma el Papa, y el altar es el lugar donde el tiempo se arrodilla ante la eternidad. El Papa también ha advertido que muchas almas están esperando una sola misa ofrecida con amor para ser liberadas. Solo una misa vivida con el corazón, ofrecida en fe, con entrega. No necesitan 100 misas automáticas, sino una sola con fuego real. Y añade, si supiéramos lo que una sola misa puede hacer por un alma, estaríamos haciendo fila todos los días para ofrecerlas. También ha contado cómo en más de una ocasión, tras terminar la misa, ha percibido una fragancia celestial en el altar, como un aroma de lirios y mirra, que según él es una señal de que una alma fue recibida por el cielo. Y en otra ocasión, tras una misa ofrecida por un sacerdote anciano fallecido, vio cómo la hostia consagrada brillaba con una luz dorada que no podía atribuirse a lo natural. Esta revelación ha cambiado vidas. Familias enteras han comenzado a ofrecer misas por sus difuntos con devoción. Personas que vivían en el dolor han hallado consuelo. Almas atormentadas por la culpa han descubierto que no todo está perdido, que aún pueden amar activamente a quienes partieron, ofreciéndoles lo más grande que existe en esta tierra. Ana, Cristo mismo, en la Eucaristía. Por eso cuando vayas a misa con intención por un ser amado, no lo hagas de forma rutinaria. Hazlo con conciencia de que estás participando en un misterio donde el cielo se inclina. Recuerda que en ese momento tu amor es canal de redención, que tus lágrimas son ofrecidas junto al vino, que tu esperanza, aunque pequeña, puede ser el puente para que un alma alcance la gloria. El Papa León XIV ha dicho en más de una ocasión: el día que el pueblo de Dios entienda la misa será el fin del purgatorio tal como lo conocemos, porque ninguna alma quedará sin la ayuda de los vivos. Hay un lenguaje que trasciende la teología, los libros, incluso las visiones místicas, el testimonio. Nada toca más el alma que escuchar cómo personas comunes, marcadas por el dolor de una pérdida, han experimentado consuelo, esperanza y transformación a través de la misa ofrecida por sus seres queridos fallecidos. El Papa León XIV ha reunido muchas de estas historias en sus encuentros pastorales y las llama rosas de luz que brotan del altar. Uno de los testimonios más conmovedores es el de Teresa, una madre que había perdido a su hijo de 19 años en un accidente. Durante meses no pudo dormir, sentía que su alma se apagaba lentamente. Fue entonces cuando, animada por una vecina, pidió una misa por su hijo. Asistió con el corazón roto sin saber qué esperar. Al finalizar la misa, esa noche, soñó con él. En el sueño lo vio vestido de blanco en un campo lleno de luz. Él le sonrió y le dijo: «Mamá, ya no llores, recibí tu regalo, estoy en paz». Teresa despertó con lágrimas, pero esta vez eran de alivio. Desde entonces asiste a misa cada mes por él y ha encontrado un propósito nuevo: rezar por los hijos de otras madres que ya no están. Otro caso es el de Julián, un hombre mayor que había perdido a su esposa tras 40 años de matrimonio. Nunca fue muy religioso, pero sentía que debía hacer algo por ella. Un día entró tímidamente a la parroquia y pidió una misa por su alma. Durante la comunión, mientras comulgaba con un nudo en la garganta, sintió de forma inexplicable el aroma de su perfume favorito, ese que ella usaba solo en ocasiones especiales. Nadie cerca usaba nada similar. Fue tan fuerte que se detuvo en medio del pasillo. Después de la misa, se quedó en el banco llorando. Ese olor, ese instante, fue para él una caricia del cielo. Lucía, una joven viuda, compartió cómo después de ofrecer una novena de misas por su esposo fallecido, comenzó a notar pequeñas coincidencias diarias, canciones que solían cantar juntos en la radio,
flores favoritas que aparecían en lugares inusuales, una paloma blanca que se posaba cada mañana en su ventana. Aunque algunos lo llamarían imaginación, para ella era algo más, eran guiños de Dios, pequeñas señales de que su amor no había terminado, solo se había transformado. El Papa León XIV ha confirmado que Dios, en su infinita ternura, permite estos signos sensibles como consolación. No son garantías de salvación inmediata, pero sí manifestaciones de la comunión entre vivos y difuntos. Cuando una misa es ofrecida con fe, dice el Papa, el cielo responde. Y a veces lo hace con delicadeza, como una flor inesperada que brota en medio del invierno. También existen testimonios más interiores, como el de Marta, quien había sufrido mucho por no haberse reconciliado con su padre antes de que él falleciera. Llevaba años con culpa, sintiendo que su oración no servía. Un día, mientras estaba en misa, justo en el momento del ofertorio, cerró los ojos y dijo: «Señor, recibe a mi papá, yo lo perdono». Al terminar la misa sintió una paz interior que nunca antes había experimentado. No hubo sueños ni aromas, pero supo sin duda que algo había cambiado. Fue como si el muro entre mi corazón y el de él se derrumbara. Dice, hay historias simbólicas también, nacidas de la devoción popular y transmitidas entre generaciones. Una de ellas es la del anciano que ofrecía misa cada año por su hermano desaparecido. Nunca supo si estaba vivo o muerto. Un día, mientras rezaba después de comulgar, escuchó en lo profundo del alma la frase «Gracias por no olvidarme». Esa sola frase llenó de sentido todos esos años de oración. Otra historia la compartió un sacerdote en Guadalajara. Una señora mayor ofrecía misa cada lunes por su esposo fallecido. Un día, ya muy enferma, pidió que la misa fuera también por ella, para que el Señor me reciba junto con él. Esa misma noche falleció. El sacerdote que celebró esa misa dijo que sintió una alegría inusual al consagrar el vino. Después, en oración, tuvo la impresión espiritual de que esa misa había sido el abrazo final entre los dos. El Papa León XIV, al escuchar estos relatos, siempre afirma que lo importante no es si fue real o simbólico, sino que el amor fue ofrecido y Dios lo recibe como una ofrenda pura. Cada misa ofrecida por amor sincero se convierte en un canal de gracia, y la gracia siempre deja huella, repite él. Incluso personas alejadas de la fe han sido tocadas por estas experiencias, como Andrés, un joven que no creía en nada, pero que aceptó ir a una misa por su abuela porque su madre se lo pidió. Durante la misa no sintió nada especial, pero al salir encontró una rosa roja en el asiento de su coche. Su abuela siempre le decía que lo amaba como a una rosa roja en medio del invierno. Ese símbolo lo quebró por dentro. Empezó a asistir a misa cada semana. No sé si fue un milagro, dice, pero fue el momento en que mi corazón volvió a sentir. Hay quienes reciben sus signos en la naturaleza. Clara, una enfermera que perdió a su hermana por cáncer, ofreció una misa en su nombre. Durante la consagración miró por la ventana y vio cómo una mariposa blanca se posaba justo en el marco, como observando. Lloró en silencio. Desde entonces, cada vez que ve mariposas blancas, reza un Ave María. No es superstición, dice, es gratitud. Y otros testimonios vienen del alma misma. Personas que al terminar una misa ofrecida con fe, sienten una transformación interior, un peso que desaparece, una herida que comienza a sanar, una esperanza que regresa. El Papa dice que estas gracias no son para imaginar que todo terminó, sino para confirmar que todo ha comenzado. Una relación nueva con el alma del ser amado, mediada por Dios. Estos testimonios,
en sus múltiples formas, nos enseñan que cuando ofrecemos una misa, algo siempre ocurre. Tal vez no lo veamos con los ojos del cuerpo, pero sí con los del alma. Tal vez no oigamos voces, pero el corazón sabrá que fue escuchado. No se trata de buscar señales espectaculares. Se trata de abrirse a la posibilidad de que Dios quiera consolarte y de que tu amor, expresado a través de la misa, tenga un eco eterno. No hay oración más potente, no hay homenaje más profundo. Como dice el Papa León XIV, no hay mayor consuelo para un alma que saber que alguien en la tierra la sigue amando con fe. Y no hay mayor paz para un corazón en duelo que saber que ese amor es una ofrenda que llega hasta el trono de Dios. Uno de los grandes aportes pastorales del Papa León XIV ha sido devolver a los fieles el entendimiento claro y amoroso de cómo se ofrece correctamente una misa por un ser querido fallecido. Para él, no se trata de un simple trámite ni de una tradición mecánica. Es un acto espiritual profundo que debe vivirse con reverencia, intención y amor verdadero. Lo primero que el Papa enseña es que todo comienza con la decisión del corazón. Nadie ofrece una misa de forma eficaz si lo hace solo por costumbre. La misa debe ser ofrecida como un acto de fe consciente, sabiendo que es el regalo más poderoso que se le puede dar a un alma. Es más que una oración, es presentar esa alma a Cristo en el momento en que Él mismo se ofrece al Padre. ¿Cómo se pide una misa correctamente? Según León XIV, lo ideal es acercarse a una parroquia o a un sacerdote con humildad y expresar claramente la intención: quiero ofrecer esta misa por el alma de mi esposo, de mi madre, de mi hijo. No es necesario explicar todos los detalles del fallecimiento. Basta con presentar el nombre y el deseo sincero de interceder. Algunos fieles escriben una pequeña nota o colocan el nombre en el altar. Lo importante no es la forma externa, sino la disposición interior. El Papa recomienda que, al pedir la misa, el fiel haga una breve oración, como por ejemplo: Señor Jesús, te presento con amor el alma de nombre del difunto. Te lo ofrezco durante esta misa, para que tu misericordia lo alcance y tu luz lo envuelva. Esta oración, aunque breve, abre el alma a una participación más activa y amorosa en el misterio que se va a vivir. Después de pedir la misa, el siguiente paso es la preparación del corazón. El Papa insiste en que quien ofrece una misa por un difunto debe hacerlo desde un estado de gracia, es decir, si es posible, confesarse previamente, no porque Dios rechace nuestras oraciones, sino porque el amor ofrecido desde un alma limpia tiene una fuerza espiritual incomparable. No se trata de ser perfectos, dice el Papa, sino de estar abiertos, disponibles, reconciliados. Además de la confesión, León XIV recomienda preparar el alma con oración previa. Rezar un rosario, una coronilla de la Divina Misericordia o simplemente unos minutos de silencio interior. También sugiere ofrecer un pequeño sacrificio por el alma del difunto, ayunar, dejar de lado un placer o hacer una obra de caridad. Estos gestos, unidos a la misa, se convierten en un río de gracia para quien ha partido. Durante la misa misma, el Papa indica 3 momentos claves. El ofertorio. Es el momento de visualizar interiormente al ser querido fallecido y presentarlo espiritualmente en el altar, no con tristeza, sino con amor y esperanza. Puedes decir en tu interior: Señor, aquí está nombre, te lo entrego, acepta mi ofrenda por él, ella. La consagración. Cuando el sacerdote eleva la hostia y el cáliz, es el instante más poderoso. En ese momento, según las visiones del Papa, la luz de Cristo toca directamente las almas ofrecidas.
Él recomienda repetir interiormente: Jesús, aplica tus méritos eternos al alma de nombre, que tu sangre lo purifique, que tu cuerpo lo consuele. La comunión. Si estás en estado de gracia, comulgar con intención explícita por el alma del difunto es uno de los actos más poderosos. Puedes decir antes de recibir la hostia: Señor, al recibirte, te ruego que esta comunión lleve consuelo y luz a nombre. Une nuestro amor en tu amor eterno. Y si no puedes asistir presencialmente, el Papa responde con ternura: el alma orante no tiene límites. Puedes unirte espiritualmente desde casa, en adoración, viendo una misa en vivo o simplemente rezando en silencio durante ese momento. Dios ve la intención, María la presenta y el cielo responde. El Papa también aconseja que las misas no se ofrezcan solo en el aniversario de la muerte. Recomienda hacerlo en fechas significativas: cumpleaños, aniversarios de matrimonio, fechas de conversión o momentos compartidos en vida. También sugiere formar novenas de misas, especialmente al poco tiempo del fallecimiento, o en tiempos donde el alma del oferente necesite consuelo renovado. La misa ofrecida con amor en fechas especiales une los recuerdos al poder redentor de Cristo, dice el Papa, y transforma la nostalgia en ofrenda. Una enseñanza contundente del Papa León XIV es que una sola misa vivida con amor vale más que 100 ofrecidas por costumbre. No se trata de cantidad, sino de calidad espiritual. La misa no es mágica, es sacramental, y como tal requiere fe, amor, intención y apertura. Para vivir esta verdad, él propone un examen del oferente. ¿Estoy ofreciendo esta misa por rutina o por amor? ¿Perdono de corazón al difunto si hubo heridas? ¿Estoy dispuesto a vivir esta misa como una entrega mía también? ¿Confío realmente en el poder de Cristo presente en la Eucaristía? Responder honestamente a estas preguntas puede ser el comienzo de una transformación no solo para el difunto, sino para quien ofrece. Finalmente, el Papa recuerda que el ofrecimiento de una misa por un difunto santifica también al vivo, porque en ese acto el corazón aprende a amar más allá de la muerte, aprende a orar, a confiar, a esperar. Y esa escuela de amor eterno es lo que más transforma el alma. En sus propias palabras, ofrecer una misa por un difunto es mirar a Cristo crucificado y decirle: te entrego mi dolor, mi memoria y mi amor. Únelos a tu sacrificio. Y así, lo que parecía pérdida se convierte en redención. Así como el fuego necesita oxígeno para arder, la gracia necesita fe y disposición para actuar con fuerza. El Papa León XIV, con su mirada espiritual y compasiva, ha enseñado no solo cómo ofrecer una misa con amor, sino también qué actitudes o faltas interiores pueden bloquear o disminuir el fruto de ese acto sagrado. No porque Dios limite su poder, sino porque el corazón humano, cuando está cerrado, impide que esa gracia fluya plenamente. Uno de los primeros y más graves obstáculos que el Papa ha señalado es la falta de perdón hacia la persona fallecida. Muchos fieles desean ofrecer una misa por alguien con quien tuvieron conflictos no resueltos, heridas profundas o relaciones tensas. Aunque el deseo de orar ya es un buen comienzo, si el corazón guarda rencor o juicio, esa oración queda debilitada. Dios recibe toda oración, pero el amor sin perdón es como una flor sin raíz, enseña el Papa. Por eso él recomienda que antes de ofrecer la misa se haga un acto sincero de reconciliación interior. Decir con el alma: te perdono, te entrego a la misericordia de Dios. Que el amor de Cristo nos una más allá de todo lo que no pudimos sanar en vida. Este gesto libera tanto al difunto como al vivo y hace que la misa tenga un efecto redentor más profundo. El segundo gran obstáculo es asistir a misa en pecado grave sin confesión.
no porque Dios se aleje, sino porque el alma se vuelve insensible a la gracia. El Papa es muy claro: la misa es el sacrificio del Cordero, y para entrar en ese misterio con plenitud necesitamos limpiar nuestro templo interior. No se trata de perfección, sino de sinceridad. Confesarse, aunque cueste, abre la puerta a una participación viva y fecunda. En este sentido, el Papa ha dicho que comulgar en pecado grave no solo impide recibir los frutos de la Eucaristía, sino que puede dañar el alma y oscurecer la oración ofrecida. Si vas a ofrecer una misa por amor, comienza por reconciliarte tú mismo con Dios, insiste con ternura, porque una comunión limpia, hecha por un difunto, es una de las formas más poderosas de intercesión. Otro obstáculo que el Papa ha señalado es la duda interior del valor de la misa. Muchas personas piden misas por si acaso, sin verdadera fe en lo que están haciendo. Lo hacen como un rito social, por costumbre o presión familiar. Pero la misa no es magia, es misterio de fe. Y si se vive con incredulidad o indiferencia, se limita su fruto espiritual. El Papa ha dicho: una misa ofrecida con fe imperfecta es mejor que ninguna. Pero una misa ofrecida sin fe, sin conciencia, sin amor, es como lanzar una semilla sobre piedra. Por eso invita a que cada fiel renueve interiormente su confianza en el poder del altar. Incluso si hay dudas, basta decir: Señor, creo, aumenta mi fe. Recibe este gesto como acto de amor. Esa humildad basta para que la gracia actúe. También es un obstáculo frecuente la actitud automática o rutinaria. Cuando se pide una misa sin intención real, sin oración personal, sin participación activa, se pierde gran parte del poder de ese ofrecimiento. El Papa llama a vivir cada misa como única, irrepetible, eterna, porque en el cielo cada misa tiene un eco distinto, una historia propia, un efecto singular sobre las almas ofrecidas. Otro aspecto que ha sido resaltado por el Papa es la desconexión emocional. Ofrecer una misa por alguien sin recordar su vida, sin orar por su alma, sin un mínimo de afecto, reduce la misa a un acto mecánico. León XIV dice: no hace falta llorar, hace falta amar. Y el amor verdadero se manifiesta en la atención, en la presencia, en la entrega. También ha advertido contra el ofrecimiento interesado, pedir una misa solo para calmar la conciencia o para ganar indulgencias, sin importar realmente el alma del difunto. Dios, que ve el corazón, sabe cuándo un gesto es auténtico o egoísta. La misa es un acto de caridad, no un seguro espiritual. Y si se hace solo, es una entrega. Si no hay entrega, no hay fruto. Por eso invita a cada fiel a examinar su interior antes de ofrecer una misa, a preguntarse: ¿lo estoy haciendo por amor? ¿Estoy dispuesto a vivir esta misa también como ofrenda mía? Por último, advierte sobre el peligro de vivir la misa como espectadores. Muchas personas piden una misa, pero no participan, no oran, no se unen. Lo ven como algo externo. Pero el poder de la misa se activa cuando el corazón del oferente se une al sacrificio, cuando hay comunión espiritual. La misa por un difunto no es un servicio, dice el Papa, es una alianza entre el cielo y la tierra, y tú eres parte de ella. Frente a todos estos obstáculos, el Papa no condena. Al contrario, invita con dulzura a una renovación interior. Dice que cualquier persona, incluso la más lejana, puede ofrecer una misa fecunda si lo hace con sinceridad. No importa cuántas veces lo haya hecho mal en el pasado, basta con un corazón dispuesto hoy. Y concluye con una promesa que ha dado esperanza a miles. Dios no rechaza una sola misa ofrecida con amor. Aunque el corazón esté roto, aunque la fe sea débil, aunque haya heridas. Si hay amor, la misa llega y su gracia toca,
Cuando una misa se ofrece con amor por un ser querido fallecido, su eficacia no siempre es visible a los ojos humanos. Pero el Papa León XIV ha insistido en que, aunque la gracia actúe en silencio, Dios a veces permite señales sensibles, interiores o providenciales, como consuelo para quien ha ofrecido ese acto de fe. No son pruebas obligatorias ni milagros. Uno de los testimonios que más ha impactado al Papa fue el de una mujer que, tras una misa ofrecida por su madre, encontró en su Biblia una nota escrita por ella muchos años antes. Decía: «Si alguna vez muero, ofrece una misa por mí. No lo olvides, te amo». Aquella nota, hallada por casualidad justo ese día, la hizo caer de rodillas. Entendió que su gesto había sido recibido. Y hay también una señal que no se ve ni se escucha, pero que es la más poderosa: la conversión del corazón. Muchas personas, tras ofrecer una misa, se sienten llamadas a cambiar su vida, a dejar hábitos destructivos, a regresar a la confesión, a vivir con más fe. El Papa dice que esta es la señal más clara de que la misa ha sido eficaz. Cuando una misa transforma al que la ofrece, es porque también ha alcanzado al alma del difunto. En resumen, Dios habla, a veces en lo grande, a veces en lo pequeño, pero siempre en el lenguaje del amor. Si has ofrecido una misa y no viste nada, no te preocupes. La misa ha tenido su fruto. Pero si viste algo, si sentiste algo, si tu corazón cambió, entonces da gracias, porque has tocado el misterio. En uno de los encuentros más multitudinarios de su pontificado, en la solemnidad de todos los fieles difuntos, el Papa León XIV pronunció una homilía que conmovió al mundo. Fue más que un discurso, fue un llamado directo al corazón. Habló con voz firme, serena y con los ojos brillando por dentro. Aquella homilía ha sido reproducida en miles de idiomas porque no solo consoló, sino que despertó conciencias dormidas. Estas fueron sus palabras: queridos hijos, el cielo no está lejos, el purgatorio no está olvidado. Y la tierra es el puente. Ustedes son ese puente. Cada vez que celebramos la misa, el amor de Dios se derrama sobre todos los tiempos y lugares. Y si ustedes supieran lo que ocurre en el cielo cuando mencionan el nombre de un ser querido en el altar, llorarían, pero de alegría. La misa es eterna. La misa es Cristo. Y Cristo no deja a nadie atrás. Si tú amas a tu madre que ya partió, si tú lloras por ese hijo, ese esposo, ese amigo, no los llores como quien no tiene esperanza. Llóralos como quien está dispuesto a amarlos más allá de la muerte. Una misa bien vivida no solo libera, también transforma. Libera al que parte y transforma al que queda. Porque el amor verdadero no se resigna, se ofrece, se sacrifica, se entrega, y cada vez que tú te levantas para ir a misa por un alma, los ángeles te acompañan, y si lo haces con fe, el cielo se abre. Después de esa homilía, miles de fieles comenzaron a vivir la misa de otra manera, ya no como rutina, sino como una misión, ya no como rito, sino como comunión viva entre lo visible y lo invisible. El Papa León XIV sembró una devoción nueva, antigua como la Iglesia, pero renovada con fuego, la de ser intercesores constantes por las almas de los difuntos. En sus exhortaciones más recientes, ha vuelto a invitar con insistencia a los fieles del mundo a vivir esta vocación espiritual, a convertirse en canales de misericordia, no solo con palabras, sino con hechos concretos. ¿Dices que amas a tus difuntos? Entonces, ofréceles lo más grande que existe, una misa. ¿Extrañas a tu madre? Ofrécele la comunión. ¿Llevas culpa por lo que no dijiste? Preséntalo en el altar, junto al pan y el vino. También ha exhortado a hacer sacrificios reales, levantarse más temprano para asistir a misa, renunciar a una comodidad por amor,
reconciliarse con Dios antes de comulgar. El amor sin sacrificio no tiene cruz, dice el Papa, y sin cruz no hay redención. Ha pedido que se formen pequeños grupos de oración por los difuntos en cada parroquia, que las familias dediquen un día al mes a ofrecer misa por sus antepasados, que en las escuelas se enseñe a los niños a orar por las almas del purgatorio. Porque según él, la caridad con los difuntos educa el corazón de los vivos. En una de sus cartas pastorales, escribió una frase que se ha convertido en lema espiritual. La misa no solo consuela al difunto, también repara al que la ofrece, reconcilia al que ama y transforma a quien cree. Por eso, su llamado es claro, que cada cristiano se convierta en un misionero eucarístico por los difuntos. Que no se conforme con rezar en casa, sino que lleve esos nombres al altar, que no se quede con flores y recuerdos, sino que ofrezca el único acto que toca el alma, la participación viva en el sacrificio de Cristo. Y en sus palabras finales de aquella homilía memorable, dijo con voz emocionada: «Hijos, no esperen a morir para entender el valor de la misa. No esperen que alguien más lo haga. Si tú estás vivo, tú puedes ayudar. Si tú crees, tú puedes liberar. Si tú amas, tú puedes ofrecer. El purgatorio no es eterno, pero tu amor, si se une al de Cristo, sí lo es. No hay amor más grande que el que se arrodilla por otro. No hay misa más poderosa que la que se ofrece con lágrimas limpias. Y no hay corazón más feliz que el que un día en el cielo se encuentre con esa alma que te diga: gracias, estoy aquí, porque tú no te olvidaste de mí».